Listo, comenzamos formalmente. Bueno, listo. Bueno, bienvenidas a todas. Muchísimas gracias por venir a este espacio que además lo sostienen ustedes. Pues desde nosotros está la disposición siempre y pues dar el espacio para que podamos llegar eh, a estos análisis de repente, a estos pensamientos que tenemos aquí. Y bueno, bienvenidas a la Red Mundial de Dulas. Hoy es nuestro tercer encuentro de acompañando a quienes acompañan. Y bueno, en el Ujú. seguimiento de casos del día de hoy tenemos un caso de parto respetado. Para el día de hoy teníamos una invitada que es una partera venezolana, Kashi, pero lamentablemente pues no nos puede acompañar esta tarde. Entonces, bueno, igual tenemos el caso preparado y pues la idea es que entre todas podamos tejer un poquito de qué va esto, ¿no? Llevándolo al acompañamiento diario, a las cosas las experiencias que tenemos de partos anteriores. Pues la idea de esto es llamarnos al pensar y a la acción también de ver cómo pudo ser de una manera diferente o desde mi postura, desde mi experiencia, desde lo que hace cada una, cómo lo podemos ver. Entonces, bueno, les voy a leer un poquito. El caso que tenemos el día de hoy, les aviso, es largo, ¿sí? Tiene detalles, entonces me gustaría que si está en sus posibilidades puedan tomar nota para que, bueno, lo podamos tener en cuenta. Ujú. Entonces, bueno, em, comienzo con los antecedentes. Es una mujer primeriza, mujer que también es dula, ¿sí? Visitas previas al parto con dula, tiene 7 visitas con dula. Se hicieron rituales, masajes, rebozo, conversaciones profundas en torno al parto y el proceso. Solo 3 visitas con el padre, que siempre se mostró confiado en el parto y sin preguntas respecto pues, al proceso. El trabajo de parto comienza eh, y pues como es de costumbre, la familia da aviso por el grupo de WhatsApp del parto, donde está la matrona, la dula, la madre y el padre. Pasan las horas y aún no nos dan el aviso de que vayamos a su hogar. Siempre conectados, les pregunto cómo van avanzando y su respuesta es, vamos bien, estamos bailando, respirando, fluyendo. Pasamos 4 horas del primer aviso y ya nos anuncian que es momento de que vengan. Como en el mensaje de texto dicen, es momento de que vengan. Salí como de costumbre, con todo lo necesario para acompañarla, desde el entusiasmo, tranquilidad, aceites, hierbas y todo, para que esta madre traiga a su bebé. Llegamos, matrona Dula, y se observa a una mujer endiosada transitando sus contracciones como un mar en calma, siempre fluyendo y con poco dolor. Fueron avanzando las horas y se percibía un trabajo de parto un poco más lento que lo habitual. Por lo que la matrona propone un primer tacto para valorar. La madre accede y estaba en 4 centímetros, según lo que indica la matrona en el momento. Comenzó a aumentar el dolor y papá comenzó a estar intranquilo, hasta llegar al enojo, en donde pregunta la matrona, ¿hasta cuánto vamos a esperar? ¿A qué hora nos vamos al hospital? Y el que fue el padre, seguro y confiado, el que ya había sido el mismo papá, en todo el proceso de gestación, pues se convirtió en la persona del parto que sintió miedo y comenzó a querer sacar a toda costa a la mujer de la casa para llevarla al hospital. Pasaron 4 horas más, mientras aquella mujer dentro del mundo del trabajo de parto comenzó a percibir que su compañero entraba y salía del lugar con fuertes portazos. Ella comenzó a salir de su mundo porque estaba preocupada por él. Volvemos a conversar con el padre para que esa decisión de llevarla al hospital sea entre ellos dos. Mas él no quería decirle su deseo a la mujer porque no quería sacarla, entre comillas. Yo como dula, enfocada en que se sienta lo más cómoda y a gusto posible, transitaron 3 horas en donde la matrona y la dula y el papá cuidaban de la mujer. Pasaron más horas y el progreso del trabajo de parto se observaba lento, según gemidos y a cantidad de horas. La matrona propone otra vez hacer tacto a 5 horas después del primer tacto y se encuentra en 7 centímetros. En este momento, el padre estaba completamente enojado porque veía a su mujer sufrir, lo cual ella seguía diciendo que sí podía, que no se quería ir.
Pasaron alrededor de 4 horas más y ya estaba pronta a parir. La matrona evalúa una distocia de hombros, lo que no permitía que el bebé bajara. Aplicamos rebozo y diferentes posturas para ayudar. Estaba entre pujo y pujo, contracción y contracción, hasta que se rompe la bolsa con demasiado meconio. Bien espeso. Procedemos a oxigenar a la madre con oxígeno al aire para que así oxigene al bebé. La madre estaba cansada, le damos ánimos, padre decía vámonos, y la matrona ya no habló más después del meconio. No comunicó qué era lo que estaba sucediendo con el bebé. Escuchábamos los latidos del corazón del bebé y a veces se perdían. Intentó parir, pujar, se logró ver la cabecita del bebé, pero como si algo la detuviera, la madre se para y la cabeza vuelve a subir. En ese momento el padre dice, ya, nos vamos. Entonces la matrona dice, sí, hay que hacer un traslado. Se realiza el traslado con mucha violencia de parte del padre. Nos fue insultando durante el camino, elevando la voz al hospital. La madre entró en silencio. Yo intentaba agarrarle la mano mientras la oxigenaba y mientras la matrona rellenaba los papeles del traslado. Llegamos al hospital, se la llevan, no podemos ingresar, solo el padre. Nos quedamos en el hospital, sale el papá, nos cuenta que nació por forceps, lógicamente con una gran episiotomía. El padre sigue insultándonos, que si no fuera por él su bebé hubiese muerto, que no tenemos protocolo ni límites. Al cabo de unos minutos pudimos entrar a verla, la madre sintiendo una gran culpa por arriesgar a su hija, como se lo dijo el padre. A los días nos enteramos que la madre ni él nos quieren para la visita posparto. Pasado un mes y medio, pudimos ir a conversar al hogar para hacer un recuento de cómo pasaron las cosas, de cómo lo vivió cada uno. Y después hay una apreciación de parte de la dula que después podemos comentar, pero hasta allí es el caso. Entonces, bueno, desde ahí, primero quería que pudieran escucharlo un poquito y ahora les quiero como lanzar la pelota a ustedes, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, siempre, digamos desde el ser dula, nosotros tenemos como una postura, siempre pensamos en un ideal de cómo puede ser un parto, desde el acompañamiento que también tenemos con la mamá, en caso de que sea un acompañamiento anterior, digamos que conocemos un poco su experiencia, esta mamá tenía 7 consultas o 7 asesorías con la dula. Entonces, bueno, desde el ser dula, ¿cómo lo sienten ustedes? Yo vi en la cara de Iraima un poco como impactada por la situación. Realmente, bueno, es un caso que tiene bastante de donde podemos ver, entonces quisiéramos escucharles un poquito, a ver cómo lo ven desde Dula, de repente cómo lo hubiesen manejado ustedes, qué hubiese hecho yo, cómo lo pienso si soy la Dula, ¿sí? Entonces, bueno, y allí lo vamos viendo. Entonces, no sé quién quiere comenzar, que nos cuente un poquito. Y es que aporto Sí, algo, o sea, lo que claro se que me fue sí. ocurriendo al principio, después que terminé de escuchar como el relato, quizás como para casos de parto en casa con matrona y bueno, en este caso sería la matrona la que tiene que hacer como el acuerdo, ¿no? Con los padres, pero en todo caso incitar a los padres a que se piensen en alguna situación, o sea, cuándo tomar la decisión de irse a, a la El clínica, centro de pues, salud, sí. al centro de salud. Creo que es un momento importante como para que no haya discordia en la toma de la decisión. Me parece que es una de las principales, previo, ¿no? Antes, hablando de prevención en todo caso. Sí, porque además vemos que hay varias cosas, desde, digamos, lo que esperamos nosotros que sea un parto respetado, ¿sí? Digamos, acogiéndonos a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es lo que debería pasar en ese momento? ¿Sí? Y una de las cosas, así como Iraima nos puede decir, es la comunicación que hubo, digamos, en torno a todos los momentos del parto, ¿no? Desde la comunicación justamente, y eso es algo antes y que donde veo yo que ahí nosotros podemos tener incidencia. ¿Sí? ¿En qué sentido? Bueno, prevenir eso un poquito, ¿no? Y decir, bueno, sabemos en qué momento nos vamos a ir.
sea, si nos toca irnos al hospital, al centro de salud, ¿en qué momento nos vamos? Y eso es algo que no elegimos nosotros, ¿sí? Pero que nosotros podemos propiciar de algún momento, en algún caso, pues la comunicación un poquito más asertiva y no dejar como las cosas por sentadas, ¿no? Sino que esto es algo que no debería ser obvio, es algo que nosotros deberíamos establecer como tal. Bueno, nos vamos cuando esté en esta situación o ante esta otra situación. ¿Sí? Claro. Entonces, por ahí, en cuanto a la comunicación, ese es un punto, ¿no? Uno de los tantos puntos. ¿Qué ven ustedes con la comunicación? ¿Cómo? Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la matrona, desde el punto de vista del papá, desde el punto de vista, porque además a nosotros también nos toca eso, ¿no? Como ponernos en los zapatos de cada quien. Entonces, bueno, yo me pongo los zapatos del papá. ¿Cómo fue el papá? Sí, o sea, o que también de repente, ¿cómo pudo haberlo visto el papá? De repente, ¿cómo lo ven ustedes en la angustia también de él? Sí, porque son varias cosas. Entonces, desde la matrona, ¿cómo lo vemos? Desde el papá, ¿cómo lo vemos? Desde la mujer, ¿cómo lo vemos? Desde la dula, también, en torno a la comunicación. Yo quisiera agregar algo con respecto al protocolo antes de que comentemos como con cada personaje de los involucrados, ¿no? Que tiene que ver con lo que acaba de decir tú y Carolina y Iraima, que es el tema de los protocolos. Cuando uno planifica un parto en casa, normalmente se debe hacer un plan A, que es el parto en casa, y hacer todas las consideraciones del parto en casa, y el plan B. Y el plan B tiene que estar contemplado. Yo supongo que sí lo hubo, no lo puedo saber porque no sé qué pasó ahí, pero preparar desde nosotras las dulas, preparar a una pareja a que asuman que puede ocurrir un plan A y un plan B. Eso era lo que quería decir con respecto a eso. Antes también, no sé si quieren, como no está Cachi, que era la partera que iba a llevarle un poco la parte desde lo profesional, yo consulté ¿cómo es? A mi El médico de amigo, cabecera. mi amigo invisible, Ah, el comodín, como decían, ¿quién quiere ser millonario? Entonces, yo quería aclarar algo con respecto al tema de lo que está pasando en ese parto, porque el término que utiliza esta dula, que es distocia de hombros, es un término que no es el correcto para lo que estaba pasando ahí. Según Beltrán, la distocia de hombro, y según un médico obstetra, para quienes están escuchando, la distocia de hombros es cuando ya salió la cabeza del bebé y el bebé se le trancan los hombros, y entonces el médico tiene que hacer o maniobras o se cambia la posición para que el bebé termine de salir. Esa es la distocia de hombro. Este caso no es una distocia de hombros. Este caso es un bebé que no terminaba de bajar, que algo estaba pasando dentro del útero y que no terminaba de salir. Tuvo un trabajo de parto, digamos, acorde a lo que es un trabajo de parto normal, sin ninguna intervención, digamos, de pitocin, de inducción, de nada. Y la dilatación estaba bien y aparentemente la mamá estaba bien, pero evidentemente algo estaba pasando con el bebé cuando nos dice el relato que rompe fuentes y hay líquido meconial. Cuando dice líquido meconial espeso, un líquido meconial espeso es indicación de salir corriendo a la institución de salud, inmediatamente. Ahí no hay discusión, ahí no hay nada. Ahí hay que entender que un líquido meconial espeso es signo de sufrimiento fetal. Ese bebé tuvo sufrimiento fetal en el útero en el trabajo de parto. Y gracias a Dios y a la diosa y a todo el universo que ese bebé nació y está bien, pero pudo haberse muerto. Entonces ahí también hay que entender que por alguna razón el bebé no descendía, no sabemos qué pasó. Bueno, podemos continuar hablando ya desde la visión de nosotras las dulas. Listo, listo. Muchísimas gracias.
Entonces, bueno, les voy a leer un poquito lo que dice la Organización Mundial de la Salud en las recomendaciones para los cuidados durante el parto de una experiencia positiva en cuanto a la comunicación que estábamos conversando. Entonces, lo que reseña dice, se recomienda la comunicación efectiva entre los prestadores de atención y las mujeres en trabajo de parto mediante el uso de métodos simples y culturalmente aceptables. ¿Sí? Entonces, es allí donde, pues de repente nuestro papel como doulas, digamos, la idea es como mantener justamente lo que decía Isa, bueno, estos protocolos, si se conversaron, es decir, primero conversarlos, ¿no? En primera instancia. Siempre, siempre, y es algo que, bueno, yo también le comento a mis mamás, siempre tenemos que estar preparadas para cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Porque una cosa es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y otra la que pasa en esos momentos. Entonces, siempre y conversarlo, o sea, siempre los papás son los principales en este caso y deberían tener como toda la información al tiempo. Eso en cuanto al decir, pero también la angustia, desde que la matrona no daba alguna información, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? ¿Sí? Y es algo que nosotros también deberíamos tener claro como en ese momento, ¿no? Y desde ser la matrona, pues esperábamos que en algún caso pues se fuera lo más rápido posible. Y sí comunicación, porque si dependemos nosotros como papás de la matrona y la matrona no nos avisa nada, ¿cómo se podía sentir esta mamá? ¿Cómo se podía sentir este papá que ya estaba perturbado y estresado por los tiempos que no le daban? Entonces, bueno, desde ahí sabemos que la comunicación falló entre varias, como entre todas las personas o entre varias instancias que estaban ahí. Entonces, bueno, como mejorar un poco eso y ver hasta dónde, ¿no? El cuento de la comunicación. ¿Qué más vemos en este caso? ¿Qué más? Aparte de la comunicación, ¿cómo vemos al papá? Porque además, uno de las... Ajá, cuéntame, Iraima, cuéntame. Bueno, en eso pensaba, en el estrés que pudo haber empezado a sentir el padre y eso a su vez sumó o pudo haber afectado a la madre, mejor dicho, ¿no? Entonces, para mí, o sea, siento, a mí, eso fue lo que se me iba ocurriendo en el momento, ¿sabes? Cuando el relato decía que el papá se empezó a poner nervioso y empezó, a partir de allí la mamá también empezó, o sea, hubo todo lo demás, ¿no? Siento que en todo caso, como doula, al empezar a notar que un padre está nervioso y está la matrona, podemos entonces ver qué podemos hacer con el padre para bajarle, para calmarlo, para prepararlo, porque sabemos que si él se pone nervioso, pues tiene una influencia en la madre terrible, que es lo que pareciera que pudo haber pasado también, ¿no? Que al ella verlo así, se estresa más y por supuesto el útero empieza a tensarse, ¿no? Por el tema del estrés que empieza ella también a sentir, empieza a sentir el estrés de él. Y eso, pues, la cascada, pues, de miedos, en vez de cascada de intervención, de cascada de miedo, creo yo, que se puede nombrar aquí. Pero bueno, eso, bueno, para darle chance a las demás. Súper. Militza. Bueno, yo aparte de ser dula soy psicóloga y pues no solamente con mi trabajo como dula se ha dedicado mucho más hacia la parte de posparto, ¿no? Por esta parte bueno, de que soy psicóloga, ¿no? Además que veo un poquito, ¿no? En este caso lo que decía Iraima, ¿no? Este estrés que probablemente papá tenía, ¿no? Afectó evidentemente a esta liberación de oxitocina que se da en un parto, ¿no? Y pues tenemos más bien una cascada de cortisol y no de oxitocina, ¿no? Pero más allá de eso, tal vez esta parte de la comunicación, porque podemos decir que, bueno, a lo mejor esta dula, o no sé, el caso creo que es de una dula, pues a lo mejor si hubo la comunicación, ¿no? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero es también los acuerdos entre papá y mamá, ¿no? Entre el padre y la madre previos a, ¿no? A buscar una dula o previos a vamos a parir en casa. Porque pareciera como que, bueno, evidentemente este señor, pues no sabemos quién es, pero emocionalmente pudo en momentos de estrés funciona de esa manera, ¿no? O sea, pues, como violento, era lo que decía el caso, ¿no? Como que había mucha violencia y después no permitieron las visitas posparto. Entonces, bueno, habría un poco trabajar nosotros también como dulas, ¿no? Estos acuerdos entre las parejas
que van a tener este parto en casa, ¿no? Porque, bueno, evidentemente eso tiene que ver mucho con la relación entre ellos, ¿no? Entre esta pareja y estos padres, ¿no? Pues me quedo pensando como en eso, ¿no? En cuanto, no sé si como doula podemos intervenir en esa parte, pero sí a lo mejor mirar violencia previa, ¿no? Violencia doméstica previa, cuando averiguamos pues la historia de la paciente, o perdón, de esta mamá que va a ir a dar a luz. Y bueno, probablemente por ahí nos podemos ayudar un poquito en ese sentido, ¿no? ¿Qué tan de acuerdo está papá, ¿no? Con el parto? ¿Cree papá en esto del parto respetado? ¿Cree o es solamente como de momento y al momento pues sale como corriendo en estas cosas y en esta violencia? Pero bueno, creo que me iría un poquito por allí. Y como decía Iraima también, Iraima, sí, tal vez el trabajo como doula en ese momento es poder agarrar a papá, ¿no? El trabajo que tenemos como doula es también poder proteger a la mamá que está en el proceso de parto y cómo hacer intervenciones tal vez con el equipo médico, porque bueno, mamá evidentemente está en otro mundo, ¿no? Va a parir. Entonces, bueno, a lo mejor se puede intervenir con este papá, a lo mejor si llegaron a acuerdos previos, bueno, mira, acuérdate que tenemos estos acuerdos, estos planes, no entiendo que tú puedes estar muy asustado, pero bueno, es un poquito eso, ¿no? Como estar en el medio de esta relación de pareja que, bueno, que es nuestro trabajo al final, ¿no? Como proteger a mamá y ser la vocera de ella en el momento en que ella no puede serlo, ¿no? Porque, bueno, está en su proceso de parto. Un poco eso. Súper, Melissa. Muchas gracias a las dos. No sé si alguien tenga algo más que decir. Isa. Sí, yo quería comentar dos cosas. A mí me llama mucho la atención que ella es doula, la que estaba pariendo es doula. Es decir, que entre ellos dos, como pareja, siendo ella doula, debe haber un manejo de la información que ella debe haber compartido con él, pues es doula. Pero también me llama la atención en el relato la frase que él participa en 3 sesiones nada más. En 3 sesiones, y en las 3 sesiones él dice que todo está bien y no pregunta nada. Cuando yo le digo siempre a mis alumnas que cuando alguien te dice, no, yo estoy tranquilo, todo está bien, es todo lo contrario. Entonces eso es una alarma. Cuando un papá te dice, no, todo está bien, o una mamá te dice, no, yo estoy lista, yo estoy tranquila, yo puedo, no, porque ahí hay algo que nos tiene que llamar la atención como dulas que estamos acompañando, de que hay que indagar un poquito más. Y seguramente va asociado a lo que nos está contando Melissa, que tiene que ver con cómo es esa relación de esa pareja y cuánta armonía puede haber y cuánta violencia puede haber en esa pareja, porque las dulas tenemos ese olfato también para percibir en esas cosas. Para mí el papá también tenía como una intuición, yo voy a confiar en la intuición del papá y por eso insistió y me parece muy bueno que él haya insistido, porque a lo mejor él tenía esa intuición. La forma como lo hizo es lo que estuvo mal, porque no estuvo adecuado al momento, no fue respetuoso con su pareja, ni fue respetuoso ni con la dula, ni con la matrona. Entonces eso generó un clima terrible, terrible para la mamá. Sí, totalmente de acuerdo. Isa, ¿algo más que puedas decir acá? Mira, con respecto al papá, yo siento que cuando nosotros estamos acompañando a una pareja, tenemos que trabajar con los dos y hay que buscar la forma de involucrar a los dos. Y sobre todo cuando es un parto en casa,
en donde requiere muchísimo más que se involucren las personas que están ahí. Entonces, la preparación para el parto en casa, hablando aquí en términos de educadoras prenatales, debe ser diferente porque no tenemos un respaldo de una institución y de una atención de equipo multidisciplinario de atención al parto. Por supuesto, nosotros somos dulas y nosotras no vamos a hacer ningún procedimiento, pero las dulas tarde o temprano, con la experiencia, olfateamos los problemas, olfateamos las situaciones complicadas. Entonces, cuando el parto se demora, no hay ningún problema. Cuando la mamá está muy tranquila, pero cuando vemos el líquido meconial, yo me aterro. Yo estaría aterrada. Y claro, la decisión, por supuesto, que corresponde a la partera y corresponde a que se tiene que comunicar, porque un médico, en la experiencia que yo tengo de acompañamiento, cuando ocurría el caso del líquido meconial, vámonos ya para la clínica. Puede haber sufrimiento fetal y hay que decir las cosas con las palabras como son. Puede haber riesgo para el bebé. Claro, hay que decírselo a la pareja. Claro, ella en este caso se quedó callada porque ese señor estaba muy alterado. Yo hubiese sacado al señor de la sala de parto, del cuarto, y me hubiese ido a hablar con él como dula, hubiese quizás hecho eso, a ver si yo lograba sacarlo de ese estado alterado que tenía él para calmarlo y decirle, bueno, vamos a concentrarnos en el bienestar de la mamá y del bebé. Pero bueno, es muy difícil también, porque estar en la situación del acompañamiento de un caso como este es de esos casos que a las dulas nos dejan bastante tristes, mal, alteradas, Conmovidas, nos hacen reflexionar mucho, sí, de mucha sí. reflexión, así es. Yo Ujú. quería agregar un poquito a esto del acompañamiento del papá, que bueno, ciertamente nosotros cuando vamos a un parto y hacemos que ese parto sea respetado, como con todas sus letras, en ese respeto, nosotros, o la recomendación, digamos lo que estamos hablando desde la Organización Mundial de la Salud, que dice, bueno, que estés con un acompañante que para ti sea un acompañante, ¿sí? O sea, y sabemos lo que significa el ser acompañante, estar dispuesto para la mamá, ¿sí? El comprender sus momentos, el acudirla en el momento en el que ella está. Y entiendo que este papá estuvo en algunos momentos, pero también desde el ser mamás o mujeres, nosotros sabemos quién puede ser en ese momento el mejor acompañante o no. No sabemos la historia que está detrás de este acompañamiento. Quizás el papá quería estar, quizás no, ¿sí? Entonces siempre como tratar de buscar que ese acompañante sea la mejor calidad de acompañante que las mamás pueden tener, porque no necesariamente porque sea, digamos, el papá, y ojalá todas tuvieran la oportunidad de estar con el papá de sus bebés en el momento en el que van a nacer por los tres, ¿sí? Pero a veces ese no es el acompañante que la mamá necesita, ¿sí? Y eso a veces nosotros también, desde el ser dulas y desde la experiencia que tenemos con otros papás o con otras familias, podemos ver un poquito, y obviamente no vamos a decir papá no va a entrar, sino que es ahí entonces el trabajo previo es como más importante todavía, ¿no? Al saber que es un papá que de repente no está compenetrado en la relación, que de repente no está a favor de la decisión que la mamá toma, ¿sí? Porque, o que toman en conjunto, ustedes saben que las relaciones son un mundo cada una. Y en ese mundo, pues cada uno tiene las maneras de tomar sus decisiones. Entonces, bueno, en función de eso, ver como cuál es el mejor acompañante para la mamá más que esté con un acompañante. Porque a veces vemos que también las acompañan sus mamás, por ejemplo, y sabemos toda la carga que puede tener una mamá para una embarazada y para el momento del nacimiento. ¿Sí? Entonces, como el elegir ese acompañante desde la conciencia también de lo que va a atravesar en ese momento. Y asimismo, pues, que él tenga conocimiento de todo lo que se maneja, de todas las emociones, de todo lo que está en juego en el momento del nacimiento del bebé. Isa. Claro, pero acuérdate que hay mamás que no se atreven de decirle a su esposo, Sí, no claro, quiero que totalmente, estés en el parto. totalmente. Sí, eso, A y lo eso lo mejor ella tenemos súper claro. sí.
Ujú. Lo sentía, lo pensó, pero no lo dijo. No Sí, sé. claro. No, por eso, entonces ahí también es lo que tú decías al principio, ¿no? A veces nosotros tenemos como esa experticia, a veces no, porque en eso estamos, ¿no? Como que tratando de ver, y Sí, además este caso, bienvenido sea para las que no hemos pasado por esa situación, de tener un papá que de repente, bueno, hay papás que se van, se aíslan, se quedan callados, como que al sí, contrario, pues tuvo su actitud distinta, ¿no? Que de repente en el momento de los que estaban ahí acompañando, tanto la dula, la matrona, la misma mamá, es posible que no se esperaran este comportamiento de parte del papá. Sin embargo, bueno, fue lo que pasó en el momento y es hacerle como frente a esa situación, ¿no? Pero ciertamente claro. puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Desde que una mamá, bueno, me va a acompañar porque es mi esposo y no importa cómo sea. A veces tampoco las mamás tienen como digamos, esa fuerza o esa realidad, ¿sí? Ujú, Conciencia de decir, bueno, no sí, me vas a acompañar porque realmente es mi momento y soy yo la que tiene que estar bien, ¿sí? Porque yo sé que tú eres de tal forma y tal forma, no lo sé. mm, Entonces, bueno, es como también ver un poquito eso desde donde nosotros como dula, y siempre apuntando a que tengamos el mejor criterio posible, pero bueno, no podemos escapar que además somos seres que también estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Y que eso es lo que también nos mueve a acompañar a las mamás. claro. Sí, yo creo Entonces, que eso es no una de las escapa. cosas importantes, perdón, yo creo que Sí. es una de las cosas importantes de las sesiones previas al acompañamiento del parto, ¿no? Es para poder entender, conocer la situación de la familia a que vamos a acompañar. Y entonces, una vez que yo tenga por lo menos unas 2 sesiones antes y que yo tenga a ver, en la clase de preparación al parto, puedo, al darme cuenta, puedo empezar a plantearle o irle nombrando a esa familia que hay posibilidades de elegir, de que si se sienta segura con la persona, que no necesariamente tiene que ser el papá, porque hay que estamos engañadas las mujeres que creemos que no, que la mejor forma, o sea, de sentirnos acompañadas es con nuestra pareja, pero no necesariamente, porque quizás él no puede tolerar en un momento como ese. O sea, hay hombres que no pueden realmente, emocionalmente no pueden, pues están ahí, se tensan todo porque, bueno, se les mueve un montón de recuerdos que ni siquiera ellos son conscientes, ¿no? Entonces, saber ponerle palabras a esas familias antes de para prevenir, ¿no? En todo caso, ya tomándolo en cuenta, o sea, quizás aquí en este momento esto nos sirve para empezar a tenerle palabras a las familias y para empezar a nombrar ese tipo de situaciones que pueden pasar, pues. Quería ser importante. Así es. Bueno, quería que leyéramos un poquito lo que la Dula nos deja aquí como de sus experiencias, ¿sí? De lo que de repente ella podía rescatar de ese mismo análisis que ella hizo durante este proceso. Entonces decía, sin duda un evento doloroso para mí como Dula, para ella como madre, para él como padre y para la matrona. Un parto del cual saco muchos aprendizajes como es hacer hincapié en el padre en la gestación, ¿sí? Entonces, mejorar la forma de traslado y verbalización de la matrona, también, que digamos que eso no depende directamente de la dula, pero también digamos que siempre somos el ente conector, ¿no? Entonces, así como puedo hablar con un médico y decirle, bueno, vamos a decirle esto a la mamá de una manera, o de repente si le vas a hacer el tacto, por favor, que la mamá sepa, ¿sí? Que le van a hacer el tacto, en función de este respeto que nosotros queremos hacer en el parto. También aquí pensando en eso, pues pudiera haber llegado a hablar con la matrona, ¿no? Así como, bueno, o sea, primero cuéntame qué está pasando, porque lo que entiendo es como que la matrona actuaba por su parte y entonces la dula estaba con la mamá, el papá en otra cosa, entonces sí como también articular con ella, ¿no? Pensando en todo, así como, bueno, cuéntame cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, cómo podemos hacerlo más fácil para todos también. O sea, porque si para la matrona era incómodo, que también asumo desde su no comunicación, que ella lo vio como, bueno, el papá me va a atacar porque obviamente está violento, no sé hasta dónde puede llegar tampoco. No le quiero decir a la mamá porque tengo miedo, ¿sí? Porque la matrona seguramente, como decía Isa, a mí me aterra ver un líquido amniótico con meconio. Es decir, entonces, ¿cómo estaría la matrona? ¿Sí? Entonces también como, bueno, tratar de articular con la matrona, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es decir, si es movernos ya, pues yo hablo con la mamá y nos movemos ya, ¿no? Entonces, bueno, ver un poquito eso, Militz, cuéntanos. No, me quedé pensando en lo que hablaban de la relación, del
de esta relación de la pareja antes de, o en la gestación que decía allí en el informe o que estás leyendo. Sí. Y tal vez una forma también de poder, se me ocurre, es como también mirar, por ejemplo, qué tan acuerdos tienen papá y mamá, ¿no? Por ejemplo, papá se involucra no sé, en las decisiones de mamá, o qué piensa él del parto respetado, ¿no? Como ir indagando un poquito más, ¿no? En esta figura paterna o cualquiera que sea, ¿no? Para imaginarnos un poquito si ese es el acompañante, ¿no? Porque eso es muy difícil, ¿no? Para una mujer, o sea, el ideal es, ¿sabes? El papá, mamá, si están los hijos, todos vamos felices y vemos el parto, o sea, pero bueno, ese es un ideal que emocionalmente no siempre es así. O como tú decías, la mamá, ¿no? En el posparto, por lo menos a mí me ha tocado mucho, ¿no? ¿Quién es la acompañante de la mujer que está en posparto? La mamá, o sea, ¿sabes quién más, no? Pero resulta que mi relación con mamá es muy mala, ¿no? O sea, una mamá que probablemente no me va a sostener ni me va a cuidar como yo, mujer en puerperio, puedo estar. Eh, pero es como difícil, ¿no? De imaginarlo, no, o sea, Sí, el nadie se tomar la imagina. decisión y decir, Exacto, mira, yo no quiero que me acompañe, pero yo lo exactamente. veo, perdóname que te interrumpa, No, Militza, yo lo tranquila. veo y yo digo, bueno, pero es que si yo puedo salir a una marcha, ¿sí? Por una mamá, para que por favor se le respeten sus derechos, como a su mamá, a ella como mamá, como mujer que está pariendo y que se le respeten los derechos a sus hijos. Es decir, porque una mamá no se puede parar frente a eso y decir, o sea, yo necesito mi derecho de estar con alguien con quien yo quiera estar. Y realmente Claro, no me siento como que tú seas la persona que me pueda acompañar. Palabras más, palabras menos. claro. Sí, pero también desde eso, ya voy contigo, Isa. Desde eso que nosotros queremos promover también, y si vemos que hay leyes que Ujú, amparan esta situación, ujú, yo desde mujer que soy la que defiende, y digamos que eso es lo micro de toda esta lucha que nosotros llevamos por tanto tiempo, lo micro es la familia, ¿sí? O sea, me voy al espacio más chiquitico y donde se puede cumplir ese derecho es desde la mamá, desde el papá, porque son ellos los que trabajan en su plan de parto, porque son ellos claro. los que van a defenderse ante el centro de salud, ante el médico que no te quiere ayudar a cumplir tu parto soñado, entre comillas, pero también es hacer valer ese derecho. Es decir, si desde lo más chiquitico, que es mi pareja, yo no puedo decirles a quisiera aunque sea pasarlo sola, ¿sí? O bueno, voy con la dula, ¿sí? Que me va a entender, me va a acompañar y entiendo que no estás tú preparado para eso. Entonces, desde ahí creo que también debemos hacer valer nuestro derecho como tal. Sí, sí, claro, claro, y estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo es esa parte, ¿no? A lo mejor trabajar un poco como dulas en ese sentido de poder, pues, ¿sabes? O sea, en la práctica es muy difícil, ¿no? O sea, Totalmente, claro que sí. claro, porque emocionalmente se mueven muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo una mujer embarazada, ¿no? Entonces, bueno, claro, como a lo mejor, como te digo, poner como esas cosas de dulce en esas visitas previas, ¿no? Cómo es la relación de la pareja y poner en palabras eso que tú estás diciendo también, ¿no? O sea, ¿qué te parece si a lo mejor no es tu esposo, ¿no? Sino, no sé, tu mamá o cómo es tu relación con mamá o una amiga, ¿no? A lo mejor para que ella pueda decir, Ujú. oh, es que mi esposo no puede estar por mi mejor, ¿no? Porque puede pasar, ¿no? A veces Sí, puede claro pasar que que la sí, mujer ha diga, ah, pasado. está esa opción, ¿no? Que mi marido no esté, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si venimos de una relación, pues, difícil y de unos acuerdos de violencia, ¿no? Pero bueno, un Ujú, poquito era esa parte. Ujú. súper. Gracias, Sí, yo, Melissa. Isa. no, que yo quería insistir en el tema de que en el relato dice que en las 7 encuentros que ellas tuvieron, él no estuvo sino solo en 3. La preparación al parto en casa o a cualquier parto, a cualquier plan de parto, pero un parto en casa tiene que estar presente en la preparación para el parto ese esposo, esa pareja y las personas que van a acompañar, porque a veces son más de uno, a veces es la pareja y es la mamá. Ponte tú que es la mamá o es la suegra. También invitarlos a las sesiones prenatales y sondear como dula cómo ves el clima de la actitud que pueda tener esa mamá o esa pareja
para el parto en casa. Porque tú en una sesión de preparación para un parto en casa vas a hablar, por ejemplo, de decirle al marido que el marido va a tener que limpiar, que va a tener que cocinar, que va a tener que quizás tiene que saber dónde están los implementos para el parto, o sea, dónde están los centros que se usan para higienizar, para tener la zona del parto, el alcohol, el clan para cerrar el clan para el cordón umbilical, o sea, el papá se prepara para eso y entonces en esa dinámica de que tú como dula vas hablando de esas cosas, ves la actitud, porque a lo mejor él te dice, no, no, yo no voy a hacer nada de eso. Cuando entonces él te dice, yo no voy a hacer nada de eso, entonces tú puedes percibir como dula, bueno, la actitud proactiva que pueda tener el papá o no tan proactiva. Y el trabajar los miedos, tanto en un parto en casa como en un hospital, en cualquier lugar, el trabajo con los miedos, yo se los pongo a hacer a los dos, al papá y a la mamá. Y les digo, haz una lista de cuáles son tus miedos al papá y cuáles son tus miedos a la mamá. Y después les digo, bueno, conversen. Ustedes habían conversado de eso y a veces te dicen que no habían conversado de los miedos. Entonces tú dices, bueno, vamos a aprovechar esta sesión para conversar sobre este tema. En la parte de la preparación al parto, creo que nosotras las dulas tenemos que hacer, está bien que tengamos conversaciones, que hagamos rituales, que hagamos ceremonias, que usemos el rebozo, que usemos todas las herramientas que tenemos. Aquí creo que tanto Miritza como Iraima, no sé si tú Carolina, si las demás compañeras, siempre las dulas nos capacitamos en otras áreas que tienen que ver con la psicología perinatal. Entonces, sé porque conozco a Iraima que se formó con Laura Goodman y entonces tiene mayores herramientas para poder detectar o diagnosticar, siendo Militza psicóloga o alguna Sí, persona, yo también soy psicóloga y claro, es que es tú súper eres psicóloga. importante meter como, y si uno no lo es, porque no todas las dulas tienen que ser psicólogas ni todas las psicólogas tienen que ser dulas, que si uno no lo No, es, uno va como desarrollando eso, ¿no? Y uno va viendo también. claro. Y ya nosotros al ver, digamos, todo este movimiento de, bueno, la salud mental por un lado, o sea, uno mismo, y desde el ser dula yo tengo algo muy claro, que es que uno no para de leer nunca, ¿no? Además, nosotros siempre estamos como en Totalmente. esa constante formación, y en eso también Sí. la parte emocional y el tratar de, no de descifrar, pero sí como el combinar todas esas características que nos da un papá en esas cosas nos dice. Porque era lo que tú decías ahorita, bueno, a lo mejor el papá me dice, yo no voy a pasar por eso, pero también desde dónde me lo dice, ¿sí? Me lo dice desde de repente, pues yo tuve un papá que me decía, no, me da asco, la sangre me da asco total. Y desde ahí, pero eso no quería decir que él no quería estar, por ejemplo. Él me dijo, ayúdame a trabajar, que no me quiero ver sangre. O sea, yo necesito trabajarlo porque yo sí quiero estar, pero me da asco horrible y no me voy a perdonar que mi hijo me dé asco cuando nazca y no lo quiera cargar. ¿Sí? Y O lo sea, fueron trabajaron. sus palabras, claro, y es que desde el miedo, lo que Ujú, tú decías, o sea, si yo desde el principio también, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es el miedo tuyo? No, porque mi ujú, miedo es, no sé, lo que te decía de la sangre, es que yo no puedo ver sangre porque yo me caigo encima de mi esposa cuando yo vea la sangre. Entonces ahí como que, bueno, ya sabemos qué es lo que a él le molesta, vamos a trabajar en eso, ¿sí? Pero no lo sí. dijo desde el no voy a estar. Y es ahí donde también nosotros vemos como la diferencia, porque bueno, él puede tener sus resistencias y dependiendo de su resistencia, nosotros trabajamos ahí Sí. qué podemos hacer, ¿sí? Entonces también Ujú, tener un poquito, pero eso también me lo va dando lo mismo que me vaya pasando también, ¿no? O sea, y este caso nos sirve mucho porque no necesariamente tenemos que pasar por esta situación para saber cómo manejarla, pero nos da las luces de qué podemos hacer. Cuéntame, Irai. Sí, ahora que cuando estabas comentando,
la idea, la palabra que se me ocurre es comunicación, ¿no? Acá, creo que uno de los errores, como tú al principio lo comentabas, de que tiene que ver comunicación, acá hay otro detalle más de la falta de comunicación que hubo en principio, porque también de parte del padre, él no va a haber nombrado que iba a estar incómodo quizás, o que no, o que podía, o sea, por lo que dice también Isabela, el no estar presente, o sea, solamente estar en 3 sesiones, eso nos da luz de que él estaba incómodo y que probablemente no quería estar. Entonces, hubo... A lo mejor que no estaba involucrado, que no tenía interés, no que estaba incómodo, no sabemos, porque estamos también en un terreno de especular, Sí, porque claro. nos estamos guiando por lo que estamos viendo. Pero Sí. sí, sigue, Iraima. Sí, eso, ese detalle, es comunicación también de parte del padre, el de tal vez no nombrar, mira, antes, previo también, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, termino con lo que nos decía la Dula, para que... entonces, bueno, aquí al final decía también mejorar la forma de traslado y verbalización de la matrona, que ya conversamos acerca de eso. Respetar cuando una mujer no quiere ser acompañada por ti, que es justo lo que estamos terminando de hablar en este proceso. Saber si sí o si no, ese es mi acompañante esperado para el momento. Y asumirlo, pues, ¿no? Como que ahí hacer también respetar mi derecho. Acompañar de otras maneras también. Entonces, lo mismo, abordar, digamos, el acompañamiento desde otros puntos de vista, ¿no? Conversar de la muerte y traslado antes del parto. Entonces, esto también nos da luces a nosotros que estamos hablando de este plan A y el plan B, porque además la última cosa que nos dice que el caso dice, no acompañar partos en casas que estén a más de 50 minutos del hospital. Lo que quiere decir también que ellos estaban lejos, ¿sí? Entonces, lo que también me hace pensar en este plan A y este plan B que tenían ellos, ¿no? O sea, si es el plan A, ¿cómo nos vamos? ¿Tenemos el carro? ¿Qué vamos a hacer? Y ciertamente, pues esperar 50 minutos, o no esperar 50 minutos, como que irnos y saber que tenemos que esperar 50 minutos más, también le pone otro grado de dificultad, ¿no? A este parto que ya estaba bastante complicado, y para acompañarlo en casa y salir corriendo en 50 minutos, wow. Entonces, entre esas cosas, ciertamente está que esta estructura que nosotros hacemos, o este plan que nosotros hacemos antes del parto, y que es algo que también debemos aclarar con las familias que nosotros acompañamos, sea cesárea lo que tenga programado, sea parto natural lo que tenga programado, y aunque pasemos el trabajo de parto en la casa, sabemos que tenemos que ir a un centro de salud. Estos tiempos, digamos, entre congestión vehicular, que también es algo que debemos tener en cuenta, las vías principales, el tener el carro y todo eso, es algo que tenemos que prevenir, ¿no? Y es algo que debemos hablar muchísimo antes de que se nos presente el momento como tal, ya sea una emergencia. ¿Se acuerdan que el mes pasado, el caso que nos contaban, la ambulancia fue a la casa de la señora, pero se metió en una urbanización privada y después no podían salir de la urbanización privada? Y se demoraron más tiempo por eso. O sea, esas eventualidades pasan. Entonces, yo no creo que para esta dula, la compañera, yo le diría que no se trata de que digamos, no voy a acompañar un parto en casa así que no sean a menos de 50 o más de 50, sino que tengan contemplado un plan B. Porque las cosas cuando van a pasar, pasan en cuestión de segundos. Un bebé y una mamá se pueden complicar en un hospital, en una casa, igual. Sí, totalmente. Yo entiendo, y aquí podemos pasar a hablar de la dula, porque yo siento que para nosotras las dulas es muy duro acompañar un caso como este, porque que la mamá no me quiera hablar, que además es colega, porque es una dula, es una compañera dula, y que los padres no te quieran. A mí me ha pasado, a mí me pasó. Ellos decían, no queremos saber más nunca nada, ni del doctor, ni de la dula. Y fue muy loco, fue muy curioso, porque les cuento
paréntesis aquí, Ujú. que viviendo aquí en Argentina, caminando por el barrio chino, yo me encuentro con esa señora. ¿Tú puedes creer eso? Y De ella me dice, mira, aquí está la niña, me la muestra, y es que yo te lo cuento y se me paran los pelos, porque a mí me dio escalofrío, te porque lo ella creo. me dice, ella me dice como que cierra el proceso de lo que había pasado. Justamente el que estaba más molesto era el papá, era él, era el hombre, y ella me dice, Isabel y Beltrán, yo estoy agradecida con ustedes por el acompañamiento que ustedes nos hicieron en ese caso. La bebé tuvo una dificultad con el brazo porque justamente se atoró en los hombros y Beltrán tuvo que alarla muy duro. Entonces, cuando tú alas un bebé muy duro, a veces le rompes o le Ujú. lesionas el nervio y entonces después el bebé puede tener dificultad de movilidad del brazo. ¿Cómo nos sentíamos nosotros? Terrible, nos sentíamos mal, que además ellos no quisieron. De alguna manera quisimos decir, bueno, vamos a hacer una sesión donde hablemos de lo que pasó y evaluemos. No quisieron nada. Ah, Y claro, nosotros nos fuimos con esa mochila encima. Y como les digo, muchos años después, cosas de la diosa, me aparece la señora y nos da un abrazo y nos dice, nos cuenta un poco resumidamente su vida. Entonces yo siento que para esta dula, a mí me genera mucho dolor y mucha empatía con ella, porque yo siento que ella se debe sentir muy mal. Isa, y Y le justo quiero este decir, espacio, perdóname, ujú, que este espacio de acompañando a quienes acompañan, es ahí donde la dula requiere como ujú, ese acompañamiento, exacto, como ese abracito, que te diga, ven acá, sí, o sea, porque es que además siempre lo que tú dices, o sea, siempre hacemos lo mejor que nosotros podemos hacer, ¿sí? así es. Desde el lugar que nos corresponde, o Ujú, sea, siempre estamos como en una cosa, en la otra. O sea, la dula se borra, desaparece del mundo en las 24 horas que dura el parto o las 36, la que así sea, es. porque nos entregamos con Sí, todo. Y en esa entrega con todo, cuando algo de esta sale mal de esta manera, ¡ah! Uno se siente como que no puede ser, o sea, que mi esfuerzo no vale y todo, sí, porque además nos empezamos a culpabilizar nosotras también, ¿no? sí. Y partiendo de este punto, pues digamos que la dula no tiene mayor injerencia en lo que pase en ese espacio, ¿sí? Aun cuando Sí. está muy de aquí para allá. Entonces siento que la dula merece como un abrazo así grandísimo y que tenga un espacio de acompañamiento. Porque después, exacto, te sientes Ujú, culpable, te sientes como que, bueno, no, y entonces ahora cómo abordo la familia que viene, ¿sí? Porque entonces también y ujú. ahí empieza como tu cambio de estructura y decir, bueno, qué es lo que voy a modificar y qué es lo que no, pero realmente es desde ti que tienes que modificar, o sea, qué es lo que tienes que modificar. Yo sugeriría también en este caso que la dula hablara con la matrona, que Ujú, tuviese una conversación con la matrona, porque también ellas como equipo, si ellas están trabajando juntas y van a seguir trabajando juntas, ujú. resolver esa situación Sí, articular un de, poquito de también, forma como honesta, articular. Ujú. respetuosa, sí, de forma honesta, respetuosa, decir las cosas, eh, porque lamentablemente las cosas pasan todo el tiempo y nos van a seguir pasando. Mientras más Y, partos acompañemos, pueden seguir ocurriendo. Entonces, articular, como dices tú, Carolina, ese equipo de trabajo, decir, bueno, ¿qué hacemos también frente a la muerte? Gracias a la diosa, ese bebé, esa bebita está bien. Ahora, también viene de parte de la dula, no sé qué opinan ustedes, el acompañamiento ahorita en ese posparto, de bueno, de hecho sanar esa había historia. una, sí, Ujú, había una que al final sí lograron hablar, como después del tiempo, claro. lograron verse una vez, ¿no? Ujú, Voy a sí, ver si encuentro aquí el pedacito que decía, pero sí, ellas pudieron verse luego. Y ujú, también lo que tú rescatabas, Isa, desde que es una colega, ¿no? Entonces, desde el ser colega, ya vamos contigo, claro. Militza. O bueno, no sé si Militza levantó la mano otra vez, pero desde el Ujú, ser colega, Sí, sí, levante la mano. em, bueno, ya voy ujú, contigo. Entonces, desde el ser colega, también ella sabía, seguramente sabía que era todo lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando claro. entonces la matrona no habla, cuando su esposo.
Es decir, entonces todo lo que pasaba en la cabeza de ella, entonces bueno, ojalá si hayan tenido ese espacio para poderlo conversar, porque tampoco sabemos como en qué instancia se dio esa conversación, ¿no? Ojalá Sí. haya sido de la manera más respetuosa posible para ambas, tanto para la mamá como Sí. para la dula, como para, digamos, el Sí. esposo, si tuvo la oportunidad de estar, porque ciertamente es algo que debería quedar sano, ¿sí? Desde el cierre también, pero el mismo bebé, ¿no? Trabajarle la Cuenta, culpa a la mamá, ujú, ujú, sí, total, trabajar y la que además culpa. ahí lo dice, ¿no? Que ella también sentía culpa Ujú. por esa situación. Sí. Cuéntanos, Militza. No, pues me quedaba pensando un poquito en lo que decía, ¿no? Primero sobre esta mamá en posparto, ¿no? También me quedé pensando en eso. ¿Cómo estará la mamá? O sea, este hombre que de alguna manera, pues, estaba muy molesto, ¿no? ¿Qué herramientas puede tener ella para afrontar el parto, ¿no? Sí. Me quedé pensando como en eso. Y con respecto a lo que decías de la dula, creo que, bueno, es primera vez en este espacio y me parece sumamente importante eso, ¿no? De también poder trabajar emocionalmente en, pues, la humanidad de nosotros las dulas también, ¿no? Porque somos humanas, porque tenemos miedos, porque tenemos una historia de vida, porque, bueno, porque tenemos un ego también, ¿no? Que a veces ante estas situaciones se ve tocado. Entonces, bueno, creo que estos espacios son sumamente importantes para eso y donde ella pues se pueda también decir, bueno, los miedos que tuvo, porque probablemente sintió mucho miedo por esta violencia, este papá, ¿no? Pero bueno, creo que Imagínense es un poco ustedes, tú eso. que eres psicóloga, Militza, ¿cómo es la relación de esa pareja después de haber vivido esa situación y estar en el tema de la culpa, la mamá en la Claro, culpa? O sea, por eso me quedé pensando en esta mamá, ¿no? Y en lo difícil que es el posparto y el puerperio y todo lo vulnerable que puede ser una mujer en posparto. Dije, wow, ¿no? sí. Pero también es un poco, pues, bueno, pues respetar también, bueno, el otro no nos quiere ver, pues, o sea, o sea, también, o sea, esta pareja, pues, estaba muy molesta, a lo mejor esperar que bajen los ánimos, ¿no? Y a lo mejor poder Ujú. contactar, cómo está. Probablemente la Sí. mamá, una mamá en posparto, no tiene como esta, ¿sabes? Como esta, no quiero ver a la dula, no creo, ¿no? Porque, bueno, este momento de posparto es tan único en cada mujer, pero probablemente la pareja sí. Entonces, pues uno se queda Sí. como pensando en eso, ¿no? Y también cómo ayudar hasta donde ellos permitan también ayudar, porque ya cuando uno pasa el límite ya es irrespetuoso, ¿no? Pero bueno, Claro. un poco eso. Sí, Y yo también estoy en el tercer año de la escuela de Laura Guzmán. súper, Todavía no he Qué terminado la bueno. escuela, voy en el tercer año. qué bueno. Está También bien. pensaba eso que decía Militza al final, Ujú. bueno, del papá, y cómo él, es decir, después de mes y medio, o sea, porque aquí estaba retomando un poquito La lo que historia. decía la historia, entonces decía que Ujú. pasado mes y medio se pudo conversar, ¿no? Entre ellos. Entonces, claro, también es como lo ve la mamá, porque de repente no Mm. lo ve como que la culpa es de la dula, ¿no? Solo que uno desde el papel que ocupa, pero realmente es lo que, por eso me quedé con la que decía Miritz, o sea, no necesariamente tengo que tener el odio como, o bueno, no odio, digamos, como ese sentimiento negativo hacia la dula, específicamente, porque es contra la situación, o sea, es mi hijo el que está en riesgo, ¿sí? Porque ahí nos ponemos como Ujú. en el lugar del papá. Entonces, bueno, de repente no es contra la dula, digamos hasta de repente ni en contra de la misma matrona, ¿sí? Que también estaba haciendo su trabajo. Es como en contra de la situación y me molesta la situación que se me salió de las manos, ¿sí? Más allá que es algo personal. Porque entonces nosotros obviamente desde que también nos afecta lo podemos ver personal, ¿no? Y no necesariamente es algo en nuestra contra ni en contra de nuestro trabajo, sino que, bueno, la situación se dio de esta manera y resultó que estábamos inmersas en esto y bueno, ya nos tocó cómo afrontarlo. Entonces, bueno, Sí. sí, Eh, Iraima, Este caso me hizo recordar hay una película que pasaron por Netflix, Pieces of Woman, Fragmentos de una mujer, ¿no? terrible. Es como un contexto muy parecido y que bueno, ya después entonces hubo como un juicio al final y pues al final la reflexión de la propia mamá, o sea, todo parto, o sea, sabemos que tiene que ver, los protagonistas principales son la madre y el padre, en especial la madre, ¿no? Sí.
y que nosotras estamos como un poco para ayudar, más no para hacer obstáculos. Y pues no tener, o sea, tener conciencia de que no tiene que caer sobre nosotras el peso de la culpa, que sobre todo por nuestra, por el ego, ¿no? Ahora que nombraron por allí. Pero sí, o sea, lo que quería comentar era esto, ¿no? Las Pieces of Woman, que está bueno reflexionarlo también, ¿no? Como para ver todas las posiciones acá. Súper Total, interesante. ahí dejamos la recomendación de Netflix, el que no la ha visto, véala, porque de verdad que es demasiado. Isa, no sé si tuviste esa película. Sí la Fragmentos vi, de pero una no mujer. no me acuerdo de los detalles. Sí la vi, pero no me acuerdo. No, y viéndolo desde este caso, es lo que dice Iraima, o sea, de verdad que es súper, yo la vi no hace mucho, pero sí es como súper parecida a toda la situación. Es impactante. Al principio, cuando la ves al principio es como que dices, pero ¿por qué tanto? Era como muy sobreactuado. Luego entendí lo que pasa, que por qué se inició el trabajo de parto de esa forma, ¿no? De lo que querían hacer ellos ver. Entonces está interesante, está bueno. Y no, y verla desde el ojo de la dula, de Sí. verdad que yo en esa película estaba muerta. O sea, en el sentido que no puede ser que esto pase, o sea, me sentía como que quería entrar a la película así como que ven, yo te ayudo. O sea, de verdad que sí, esa película es súper, es fuerte. Mira, quería retomar algo que leí en el texto de lo que nos cuenta esta compañera Dula. Dice, el papá nos cuenta que nació por forceps, lógicamente con una gran episiotomía. El padre sigue insultándome que si no fuera por él, su bebé hubiese muerto, que no tenemos protocolo ni límites. Yo lo resalté en rojo porque el padre, ¿qué hacemos con ese papá? ¿Qué hacemos con ese papá que tiene tanta rabia que no puede entender que la culpa no es de la dula ni es tampoco culpa de la matrona? La matrona, a mi modo de ver, actuó correctamente en el traslado. ¿Qué pudo haberla trasladado antes? Bueno, eso es un límite muy impreciso. Es decir, ¿en qué momento se traslada una mamá en trabajo de parto de la casa al hospital? Viendo el proceso del trabajo de parto que iba bien, que la mamá estaba bien, bueno, que estaba, por supuesto, estaba sintiendo dolor y estaba haciendo su trabajo de parto, pero que ese señor le diga a la dula esas palabras tan duras es muy fuerte, es muy Claro que fuerte. sí. Es muy fuerte, pero es lo que también pensaba, ¿no? Yo decía, bueno, si sabemos que una mamá está en esa situación, bueno, también hemos estado con papás y sabemos cómo se ponen los papás, ¿no? Que Claro, de pero repente no miden. aquí yo lo que quería hablar era del contrato de la dula. Una dula que hace un contrato, si bien no tiene un peso legal, llegar a tener un peso legal en caso de que las cosas se compliquen. Porque tú como dula tienes que aclarar en un contrato, bueno, yo hago esto, hago esto, hago esto, Sí, el no alcance, hago pues. cosas y no soy responsable de que ta. Eso puede que nos dé cierta tranquilidad para las que están acompañando partos. Yo en este momento no estoy ya acompañando partos. En mi época nunca se hizo contrato de nada cuando yo acompañaba, pero en las últimas formaciones de dulas hemos trabajado mucho en el tema de que hagamos un contrato, redactemos un contrato, busquemos otras escuelas, otras instituciones que tengo entendido, no sé, Iraima y Melissa, que están en los Estados Unidos, que en los Estados Unidos hacen un contrato. ¿Sí? Y Sí, hay cierta... formación Ajá, también cuéntanos. en la formación de Dawn International que yo la estoy haciendo, la hice, ellas también, ellos te dan ejemplos de contratos, incluso Exacto. de soporte, ¿no? Te pasan un ejemplo para que tú puedas redactarlo por lo importante. Bueno, es importante, ¿no? Estos Sí, contratos. ok. Sí.
Claro, porque tiene que ver, lo hemos hablado sobre cuántos son los honorarios, sobre cuántas consultas implica tu acompañamiento, hasta dónde, si eres psicóloga, ofreciendo la posibilidad a ustedes que son psicólogas, decir, bueno, yo soy psicóloga, puedo intervenir aquí en tal cosa. Si soy, qué sé yo que soy terapeuta de masaje, yo hago masaje para bebés, y eso va respaldado con las capacitaciones que uno tiene, ¿no? Pero sí, el contrato, siendo también una compañera dula, aunque sea una compañera dula, quizás con más razón el aprendizaje puede ser de que aunque sea una colega dula y entienda y pueda saber muy bien de qué se trata mis competencias profesionales, pues tengo que hacer un contrato. Entonces, ese es un aprendizaje importante a tomar en cuenta. De acuerdo. Sí, súper importante. Y bueno, el que no lo esté haciendo, hay que hacerlo porque también es algo que nos cuida a nosotros, ¿no? O sea, es un cuidado de parte y parte, pues así le das al papá la garantía de hasta dónde llega tu trabajo y así Exacto. tú también pues puedes, digamos, defenderte ante estas situaciones de las que no escapamos y no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Sí. Entonces, bueno, creo que podemos ir. No sé, Isa, si tienes algo más que rescatar del caso, si Iraima, Militza o, bueno, Nora, Ana, Catherine, Vania, Cani, Katy, ¿tienen algo más que agregar a este caso? Bueno, yo creo que el tema del duelo lo vamos a estar tocando en las siguientes que vienen, porque ya la de la vez pasada, el caso de la vez pasada, la madre falleció. Entonces, sí o sí, las dulas nos tenemos que capacitar en el acompañamiento al duelo, o leer, tener información y utilizar pues nuestro sentido humano para poder acompañar el duelo. Pero por supuesto que cuando hablamos de duelo, duelo para esta mujer y para esta dula, ella está viviendo un duelo, porque ella está viviendo un duelo de lo que creerían que iba a ser y no fue. Y que la relación no está quedando de buena manera con la persona que ella acompañó. Entonces, el duelo de la mamá, porque se siente culpable de que la experiencia que tuvo fue la que fue y que hubiese podido pasar algo. Yo espero y aspiro que esa bebita esté bien, porque habiendo tenido líquido meconial, pues no sabemos cuánto sufrimiento fetal pudo haber habido ahí. Entonces ahí también, pues ojalá que esté bien. Pero sí, el tema del duelo, pues requiere pues mucho trabajo de nosotras, de parte nuestra como dulas. Isa, quería, bueno, aquí tenemos una pregunta de parte de Katy. Dice, ¿podríamos tener un ejemplo de contrato o ya me tocaría investigar aquí en Guatemala? Yo te recomendaría, Katy, bueno, respondo directo, pero Sí. no sé si alguna de ustedes tiene alguna otra información, que preguntes con la escuela con quien tú te formaste de Dula en Guatemala, si ellas tienen un contrato. Nosotras no tenemos tampoco ningún contrato todavía, como decir, ay, ya tenemos un diseño de contrato. Lo estamos trabajando en los cursos de Dulas, lo hemos hablado en el módulo de la práctica profesional, pero no tenemos un contrato. Si Iraima tiene un modelo del contrato de dona que nos puedas enviar, pues nos pueden escribir al correo de la Red Mundial de Dulas y podemos hablar sobre eso, sí. Súper, sí, nos serviría también. Ujú. Bueno, aquí voy. Lo comparto, Sí. Isabel. Chévere, gracias. Bueno, súper. Entonces, Katy, Buenísimo. ya sabe que Iraima nos va a ayudar por allí y puedes escribir al correo de la Red Mundial para que entonces podamos hacerte el reenvío y compartir la información. Muchísimas gracias, Iraima, por eso. Aquí tengo un comentario. Dice, el encuentro posparto fue muy reparador, hablando del caso. El tiempo que fue aproximadamente 1 mes y medio, me di cuenta que la familia pudo reflexionar y tener claridad, al igual que todos los involucrados. Si bien el padre seguía Qué sin bueno. creer en el criterio de la matrona, entendió que la dula no toma decisiones médicas. Hoy Ok, puedo conversar bien con ella y menos es mal. parte de un grupo de posparto que guío.
la relación mujer-dula pudo mejorar, bebé está bien y no tuvo sufrimiento. Menos mal, qué bueno. Entonces ahí Qué como bueno. para cerrar un poquito esas expectativas que teníamos también desde, Ujú. desde eso y bueno, qué bueno que de verdad pudo ser de esa manera. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí está, Katy, te enviamos el correo de la Red Mundial de Doulas por si no lo tenías por ahí para que nos escribas. Y bueno, creo que con este comentario final nos cierra un poquito como esa angustia que teníamos en el corazoncito y sabemos que todo está bien, más allá de lo que pasó en el momento. Y que además creo que también es una de las cosas que decía Isa, una de las enseñanzas que nos llevamos el día de hoy, que es importante hacer el cierre, ¿sí? Por más que, bueno, si fue conflictivo, si hubo un inconveniente o lo que sea, pero creo que es importante sanarlo desde todas, ¿no? O sea, desde cada postura. Ya no sabemos cómo fue con la matrona, pero desde la dula, desde la mamá, digamos que entre mamá y papá también hayan conversado. Entonces, siempre es bueno Sí. como tener ese espacio de sanación, ¿sí? Ujú. De parte y parte. Isa, Disculpa, Carolina. no, No, tranquila. le quiero decir a todas ustedes que están asistiendo a estos encuentros, cualquiera de ustedes puede plantear un caso que quieran que lo compartamos el próximo mes a través de un formulario que está en el Instagram de la Red Mundial de Dulas, en el perfil de la red. En el Linktree hay un formulario para enviar los casos, ¿sí? Y si se quieren postular como dulas que quieren hacer la supervisión, es decir, el rol que está haciendo Carolina el día de hoy y las compañeras de la red que vamos a estar, las coordinadoras se van rotando, pero que también ustedes puedan participar. Así que el espacio está abierto, este espacio es para todas nosotras. Así es. Yo pero llené sí el tienen que estar formulario, pendientes. pero no, o sea, nunca me llamaron ni nada. No sé. Solicitando, O sea, solicitando. enviaste un caso No, por no, el no, 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 formulario. el de para como acompañar, ¿no? Esta parte que dijo Ujú. como para ayudar a supervisar este Isabela es mi caso. nombre, Ah, Isabela. Isabel, sí, Isabela, Ok. Ujú. pero no sé, nunca me respondieron, nunca, no sé, si fue llegó o Ok. no llegó. Voy a consultar a ver con la compañera a ver si llegó tu caso, porque a lo mejor, pues no sé. Ahí sí, no sé. Ok, Chévere. chévere. Ujú. Igual, bueno, recuerden que este Bueno, espacio es una vez al mes, el tercer jueves de cada mes. Ok. así es. Entonces, igual por la red estamos enviando la información para postularse. Igual si tienen un caso, entonces envían el caso que nosotros también lo consideramos para esta discusión. El que ustedes vean que no sé Ujú. qué hacer o no sé si cómo fue, bueno, esa es la idea. Que ahí lo tengan y entre todas lo vamos viendo. Además, agradecerles, Ya porque estamos. bueno, sabemos que hay gente que ha estado en los anteriores. Entonces, bueno, nos encanta porque esa es la idea justamente, que todas tengamos este espacio. Ok. Y bueno, Buenísimo. Chao, chicas. entonces, Tengo bueno, les hambre, ya es agradecemos hora de Gracias. muchísimo, cenar. sí, ya es el momento. Entonces, bueno, les mandamos un abrazo y esperamos que este espacio haya Gracias. servido de crecimiento, aunque sea un poquito nos haya dejado algo en la cabeza que podamos ir preguntando. Beltrán, un Claro que Gracias sí. por abrazo. acompañarnos. Entonces, Chao. bueno, Gracias. feliz Chao, noche. Gracias. chao. Bye.